Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Gaviño Ambriz, diputado al Congreso de la Ciudad de México. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda ponencia del ciclo de conferencias magistrales organizadas por mi módulo legislativo. Quiero agradecer en esta ocasión la participación de mi amigo, el doctor Armando Hernández Cruz, quien nos hablará del tema Asperger y ajustes razonables. Esta condición se constituye como una discapacidad psicosocial, por lo que es una discapacidad invisible que requiere una serie de ajustes razonables y otras medidas necesarias para el desarrollo en sociedad, para tener una comunidad cada día más incluyente. Deben hacerse modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada o indebida para garantizar a las personas con esta discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones, así como todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Como es una discapacidad invisible, de ahí la importancia de esta ponencia, ya que un diagnóstico a tiempo puede cambiar la vida de las personas que la padecen. Confío en que la ponencia sea de gran utilidad. Gracias y adelante. Gracias, doctor. Gracias, auditorio. Bienvenidos a esta segunda conferencia magistral organizada por el módulo del diputado Jorge Gaviño. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Armando Hernández Cruz, a quien le agradecemos mucho su participación. Me voy a permitir leerles la semblanza del doctor. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, cuenta con las licenciaturas en Economía por la UNAM, Periodismo por la SEP, Ceneval y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Innova. Tiene especialidades en Derechos Humanos por la UNAM, Derecho Constitucional y Administrativo también por la UNAM, así como una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y otros estudios especializados en las universidades de Pisa, Salento y la Universidad de Bolonia, todas en Italia. Derecho Parlamentario en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Actualmente cursa el doctorado en Ciencia Política en la UNAM. Ha ocupado diversos cargos en el Instituto Electoral, la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de Justicia, todos ellos de la Ciudad de México, así como la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, entre otros. Fue integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del 2006 al 2008. Es profesor de la UNAM en la Facultad de Derecho desde 1995 y otras instituciones en la República Mexicana. Además, es escritor, articulista, ponente, instructor, conferencista y miembro de diferentes asociaciones vinculadas a las materias de derechos humanos y desarrollo humano. Es presidente de la Asociación Civil Soy Asperger, AC, dedicada a la elaboración de propuestas de política pública y visibilización en materia de inclusión social, y autor del libro Soy Asperger, donde aborda el tema de la condición del espectro autista que él mismo padece. Desde su propia experiencia de vida nos lo narra. Cuenta con la distinción de candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT de 2020 a 2023. Fue magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de octubre de 2014 a octubre de 2018 y magistrado de dicho tribunal hasta octubre de 2019 y presidente de la Asociación de Magistrados y Magistradas Electorales de los Estados Unidos Mexicanos, AMEL, AC, en 2019. Fue secretario técnico de mando superior en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2019 a 2020. Actualmente es director general de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por eso, de ahí el tema de la ponencia del día de hoy, Asperger y ajustes razonables.
Pues te damos la más cordial bienvenida, doctor, y un sincero agradecimiento a nombre del diputado Jorge Gaviño y de todos los que integramos su equipo. El micrófono es todo tuyo. Un gusto participar en estos eventos de difusión que se hacen sobre distintos temas de interés público y en este caso abordar un aspecto relacionado con los derechos humanos. El tema de los ajustes razonables es un concepto, una definición que nos otorga la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y los temas de derechos sociales, los temas relacionados con grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de desventaja, se abordan desde una perspectiva de derechos humanos, por supuesto. Y este es el caso. Yo tengo tiempo trabajando en temas de derechos humanos, es un tema de mi interés. Hoy, afortunadamente, desempeño una función en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la institución pública, el organismo público nacional encargado de la protección y defensa de estos derechos. Y en ese marco, pues, entramos al detalle del tema que hemos acordado para platicar con las personas y esperando que también sea de interés y de utilidad. Pero el enfoque es muy específico. Tiene que ver con el tema del trastorno del espectro autista y particularmente cómo se aborda, cómo se analiza la problemática y cómo se trata de establecer soluciones de política pública para mejorar las condiciones de las personas dentro del espectro autista. Es importante desde mi punto de vista el tema de la visibilización porque desafortunadamente, primero hay una gran cantidad de personas, un número importante de personas, el porcentaje de la población en México y en todo el mundo, que tienen algún trastorno del espectro autista. Los trastornos del espectro autista están dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. El manual vigente para el conocimiento de las cuestiones de salud, el llamado DSM-5, es un manual que está vigente desde 2013 y que establece cómo catalogar algunas condiciones de vida, como lo es el espectro autista. Ya desaparece la denominación de síndrome de Asperger con la que se conocía a este padecimiento, debido a que precisamente fue un especialista alemán, Hans Asperger, quien determina las características de este padecimiento y le da, ciertos elementos para poderlo reconocer. Fue después, por ahí del año del 94, cuando una especialista británica, Lorna Wing, retoma los estudios de Hans Asperger y hace un diagnóstico que en ese momento se denominó síndrome de Asperger, en honor, digamos, a su descubridor. Pero ya no se utiliza el término formalmente, sino que se habla en general de los trastornos del espectro autista, y de hecho se habla de niveles. Se dice que hay 3 niveles en el espectro autista. Digamos, el más notorio es el nivel 3, que era lo que antes se conocía como síndrome de Kanner, el llamado autismo clásico, no verbal, en donde las condiciones de comunicación social son más complejas. Puede ser incluso autismo no verbal. El nivel 2, digamos un nivel intermedio, y el llamado nivel 1, que es lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. Ahora lo que se utiliza es hablar de espectro autista en sus distintos niveles. Y los niveles no implican que el trastorno sea más grave o más leve. Se habla de un espectro autista porque hay precisamente, cada persona tiene una característica distinta, o se tienen características distintas, y no se puede tipificar de una manera absoluta el carácter, digamos, del autismo, sino que hoy en día ya se habla más bien de niveles dentro del espectro autista. Según la funcionalidad o según los grados de dificultad o el grado de apoyo que requieran las personas para poderse desenvolver socialmente. Entonces, decía yo, es una condición que se presenta en un gran porcentaje de la población en México y el mundo. Se presenta con mayor frecuencia o se detecta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, lo cual no significa que no haya mujeres dentro del espectro autista. Y en muchos casos se confunde, desafortunadamente, con problemas de la personalidad. Puede llegar a parecer que una persona es simplemente tímida o retraída, cuando en realidad puede tener alguna problemática relacionada con el espectro autista que se tiene que abordar y se tiene que resolver y se tiene que solucionar.
es recomendable, por supuesto, que estos aspectos se detecten a edad temprana para también realizar, perdón, un ejercicio de intervención. La intervención es aquel fenómeno a través del cual se le aporta o se le dota a una persona con una condición de discapacidad, en este caso hablamos del espectro autista, de herramientas, de elementos de apoyo para poder desenvolverse de manera regular entre el ámbito social. Entonces, esa intervención temprana es fundamental en las escuelas. Los profesores deberían estar capacitados o conocer o tener elementos para poder resolver y atender las problemáticas que se presentan con los distintos tipos de discapacidad, ya sea discapacidad motriz, sensorial, intelectual, mental o psicosocial. Cuando hablamos del espectro autista, estamos hablando de una discapacidad psicosocial. Es decir, existen barreras naturales dadas por la propia condición que limitan, que impiden, obstaculizan el desarrollo social de las personas. Por eso hablamos de una discapacidad psicosocial. Eh, Esto se refleja en aspectos relacionados con la comunicación, con la socialización, con la ejecución de tareas, con el ámbito, digamos, de motriz, y está asociado a muchas otras características llamadas comorbilidades que pueden también formar parte de los trastornos de la condición y hacerle difícil a las personas el desarrollo en sociedad. Los trastornos del espectro autista, como parte de los trastornos generalizados del desarrollo, están clasificados como un elemento de neurodiversidad. Es decir, se considera que el funcionamiento del cerebro puede ser neurotípico, es decir, el funcionamiento común del cerebro de las personas, o el funcionamiento neurodiverso, es decir, cuando la función cerebral tiene algunas modificaciones que lo hacen funcionar de manera distinta, ¿no? Entonces, hablamos de condiciones de neurodiversidad, donde entran pues, los trastornos generalizados del desarrollo, el espectro autista, pero también algunos elementos como el síndrome de trastorno bipolar o algunos trastornos como la depresión crónica, diagnosticada, por supuesto, porque no cualquier, hay personas que confunden un conato de tristeza con depresión y luego se utiliza demasiado ampliamente el término depresión, estás deprimido así como estás triste, pero no, la depresión ya como un trastorno neurodiverso implica un funcionamiento del cerebro con características distintas a lo comúnmente conocido. Entonces, todos esos espacios de neurodiversidad, todas esas condiciones hacen que las personas funcionen socialmente de manera diversa, de manera distinta. Pero la verdad es que el mundo está pensado, está hecho en función de los intereses, de la visión, de las necesidades de las personas neurotípicas. Y por lo tanto, no siempre se tiene cuidado de atender, de revisar las características y necesidades del mundo de la neurodiversidad. Una persona neurodiversa, por ejemplo, particularmente dentro del espectro autista, tiene dificultades en el procesamiento sensorial. Es decir, depende de cada caso, no todos los casos son iguales. En algunas personas, los estímulos lumínicos, la luz intensa, les resulta difícil de procesar. En otros casos es el ruido, los ruidos externos, como por ejemplo en mi caso, ¿no? La presencia de ruidos externos, de sonidos altos, produce un impacto neurosensorial difícil de procesar. Esto se conoce como hipersensibilidad auditiva, como es el caso, les decía. Y en otros casos también se presentan sensibilidades altas o bajas a los estímulos externos, a la luz, al gusto, al tacto, a los sonidos, de tal manera que también es muy común que en el espectro autista se presente hipersensibilidad en el tacto. Por eso las personas con esta condición difícilmente aceptan cierto tipo de ropa o cierto tipo de contacto, abrazos, etcétera. Entonces, mientras yo voy platicando esto, me imagino que si quienes escuchan este espacio puedan tener algún familiar, algún pariente, algún sobrino, algún hijo quizá,
que presente ciertas características o peculiaridades como estas, a veces es importante detectarlo, hacer la detección y llevar a la persona a diagnóstico. Siempre es más conveniente buscar el diagnóstico que no tenerlo o que hacer como si no pasara nada. Hay menores de edad que presentan condiciones especiales, que son retraídos, que no buscan contacto social, que tardan algún tiempo en verbalizar, que tienen actitudes repetitivas o monótonas. Por ejemplo, el tipo de juegos que realizan es repetitivo o tiende a estructurar o a dar orden a ciertos elementos, poner en orden ciertas figuritas, o tienen problemas, decía yo, en el recreo, llega uno a la escuela, no hay dificultades en la socialización y se muestran como niños apartados. También no tienen mucha tendencia a las actividades deportivas, físicas, sino a juegos más intelectuales, o presentan esta respuesta negativa a estímulos externos, al ruido, a la luz. Parece a veces que están haciendo berrinche, pero en realidad lo que están haciendo es reaccionar a una sobrecarga de estímulos externos. Cuando todo esto se detecta en un menor de edad, es importante tener un diagnóstico para poder lograr una intervención temprana. El diagnóstico de autismo no es una desgracia, no es una tragedia, simplemente es una condición del funcionamiento del cerebro, que es un funcionamiento distinto. Yo digo que es como si fuera un sistema operativo distinto, o sea, como tomando el sistema de una computadora en comparación con el funcionamiento del cerebro. Podemos decir que el cerebro autista o muchos de los cerebros neurodiversos simplemente tienen un programa distinto, están programados de distinta manera, tienen una función distinta y muchas veces no son compatibles con la mayoría de los sistemas operativos de cómo funcionan los cerebros neurotípicos. Por eso es muy importante tener la posibilidad de una detección temprana, una intervención temprana y estrategias que les ayuden a las personas, sobre todo menores de edad, a identificar esta problemática y resolver poco a poco ciertos problemas como la socialización y la comunicación, que son grandes problemas. Pero otro aspecto asociado al espectro autista es la dificultad que existe para expresar los sentimientos o identificar incluso los sentimientos propios y los sentimientos ajenos, lo cual también se vuelve un problema de comunicación, porque muchas de las personas, eh, digamos, mundo neurotípico, pueden entender y procesar y asumir cómo se siente otra persona, pueden entender, digamos, un lenguaje de comunicación metafórico o leer entre líneas, mientras que las personas dentro del espectro autista tenemos una manera de procesar la información que es más literal, más estructurada, más, digamos, tomando literalmente las palabras que se dicen, y eso también puede resultar una dificultad. Nos cuesta más trabajo suponer, leer entre líneas, adivinar lo que otra persona está pensando. Entonces, esto se vuelven problemas de comunicación. A mí con mucha frecuencia me sucede que mientras estoy platicando con alguien, termino diciéndole, no te entiendo, porque la plática de las personas neurotípicas normalmente está cargada de suposiciones. Las personas suponen cosas y suponen que todo el mundo entiende las cosas que uno está suponiendo, y eso es más difícil para una persona dentro del espectro autista. Entonces, esos modelos de comunicación, la gente por lo regular, son más difíciles de procesar. Por ejemplo, la comunicación en el espectro autista tiende a ser más asertiva. Se necesita tener datos concretos y específicos y no comunicarse como a veces lo hacen muchas personas a través de rodeos o de preguntas o de eh, sugerencias que se hacen de manera no específica, de manera no literal, no concreta, ¿no? Entonces, esto también se refleja en los procesos de comunicación, en la socialización, y decía yo, muy importante tener elementos de detección temprana. Ahora, en materia de discapacidad, a este momento ya se supone que en todo el mundo la discapacidad ya ha superado el modelo médico, ya no se supone que se vea cualquier condición de discapacidad como una enfermedad, sino como una cuestión social. Entonces pasamos del modelo médico al modelo social. Tenemos que afrontar, hacer frente a todos los aspectos relacionados con las discapacidades desde una perspectiva social.
El problema no es de la persona con discapacidad, el problema es de toda la sociedad. Es decir, tenemos que establecer mecanismos de inclusión, de integración, para que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad se pueda desenvolver socialmente. Y dentro de eso, pues la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la figura de los ajustes razonables. Los ajustes razonables son medidas que tiene que echar a andar el Estado, que no deben ser muy caras, eso sí, muy onerosas, sino deben ser planeadas y viables de ejecutar, a través de las cuales se pueda ayudar a personas con distintos tipos de discapacidad a superar ciertas barreras. Por ejemplo, lo más común, lo más conocido en materia de ajustes razonables es el término accesibilidad. Poner rampas en las banquetas o espacios de estacionamiento para personas con discapacidad motriz, o el tener herramientas tecnológicas como lectura en braille o lenguaje de señas. Todos estos aspectos forman el elemento de accesibilidad. La accesibilidad es hacer accesible para cierto tipo de discapacidades la información, los medios, el entorno en general. Para eso se habla incluso de un diseño universal. Accesibilidad y diseño universal son dos herramientas que van de la mano. El diseño universal es que de ahora en adelante, cuando pensemos en hacer un edificio, cuando pensemos en crear el entorno urbano, hay que pensar siempre que también se debe incluir a las personas con discapacidad, y entonces, pues ya no estar partiendo la banqueta para hacer una rampa, sino que ya desde el inicio esté pensado con rampas de acceso, de accesibilidad para personas con discapacidad motriz, sensorial, ya sea visual o auditiva o de cualquier otro tipo. Entonces, estas herramientas se pueden ir haciendo como parte del diseño original de todos los elementos del entorno urbano. Pero esos tipos de discapacidad es más visible. Una persona con discapacidad motriz, una persona con discapacidad sensorial, pueden ser visibilizados, o sea, se puede notar la discapacidad que presentan de manera más sencilla. Una persona con cierto tipo de discapacidad intelectual o discapacidad mental también pueden ser quizá identificados con mayor facilidad. Pero la parte de visibilizar la discapacidad psicosocial es un poquito más complicada, porque si la persona con espectro autista verbaliza, o sea, si habla, es más difícil identificar que la persona presenta esa condición. Cuando es autismo no verbal, entonces sí, quizá es más notorio, más fácil de identificar, de visibilizar, pero el autismo verbal, como es mi caso, por ejemplo, presenta mayor dificultad de visibilización, y entonces lo que sucede es que con frecuencia se trata a la persona como si no tuviera un trastorno. Ahí yo me acuerdo mucho de una escena en la película de Joker, en donde él dice, el personaje principal, que lo malo de tener un trastorno mental es que las personas pretenden que actúes como si no lo tuvieras. Lo mismo sucede con otro tipo de trastornos como lo es el espectro autista. Las personas que no se dan cuenta, que no pueden reconocer o identificar cuando un individuo tiene algún trastorno del espectro autista, pretenden que se comporte o se conduzca como una persona sin un trastorno, y entonces esto hace todavía más complicado los procesos de socialización, las relaciones sociales, la interacción. Cuando se le pide a una persona con un trastorno del desarrollo, con una condición de neurodiversidad, particularmente como me pasa a mí muy frecuentemente, con un trastorno del espectro autista, pero se pretende que se actúe de manera ordinaria como si tuviera un cerebro neurotípico, pues esto representa grandes ejercicios de desgaste, grandes ejercicios de, digamos, un esfuerzo para encajar socialmente. Y lo que se pide en estos casos es que existan ajustes razonables, que existan también medidas. Por supuesto, no son rampas, ni son elementos escritos en braille, ni es lenguaje de señas. Los ajustes razonables que se requieren en la condición del espectro autista son otros, y tienen que ver con los procesos de inclusión social. En materia de discapacidad, tenemos a nivel federal y a nivel de las entidades federativas, como es el caso de la Ciudad de México, leyes de inclusión social para todos los tipos de discapacidad. Pero también hay leyes específicas en materia del espectro autista, porque es una condición discapacitante que
tiene requerimientos específicos y tiene necesidades específicas. Entonces, además de la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, está la Ley General para la atención de las personas con espectro autista. Además de la Ley de Inclusión del Distrito Federal o Ciudad de México, también está la Ley para la visibilización en materia de espectro autista de la Ciudad de México, que creo que esta fue impugnada en la Suprema Corte de Justicia, está pendiente quizá de resolverse, pero es una ley local que emitió la pasada legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Entonces, en este marco normativo, pues deben incorporarse e incluirse estos elementos que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad llama ajustes razonables, para facilitar los procesos de socialización, para visibilizar la condición del espectro autista y permitir que haya un mayor ambiente de tolerancia e inclusión y respeto, como me parece que es necesario para todas las personas en general, por supuesto, pero para las personas con algún tipo específico de discapacidad, lo cual hablaría muy bien de una sociedad que incluye, que es incluyente, que es inclusiva con las personas con discapacidad, es una sociedad que va avanzando en la consolidación de una democracia incluyente, de un modelo democrático en el que haya un respeto al valor democrático de la pluralidad y de la diversidad. Por esa razón, a mí me parece fundamental que se atienda un modelo social de atención a la discapacidad, a las discapacidades, a los distintos tipos de discapacidad, y particularmente yo como presidente de la asociación civil denominada Soy Asperger AC, pretendemos precisamente trabajar en la visibilización del espectro autista y las necesidades de ajustes razonables que se presentan. Y por esa razón, por supuesto, agradezco mucho al diputado Jorge Gaviño y a todo su equipo la posibilidad de platicar aquí con ustedes y dejar este material para quienes puedan estar interesados en esta problemática. La asociación civil que yo represento no trabaja diagnóstico, no hacemos diagnóstico. Yo incluso me fui a diagnosticar pues en otra asociación civil con especialistas, psicólogas y psiquiatras que tienen conocimientos para elaborar un diagnóstico. Nosotros no hacemos diagnóstico. En esta asociación lo que hacemos es impulsar políticas públicas, trabajar en proyectos, presentar iniciativas a los legisladores para que puedan ayudar en el avance de la regulación de los ajustes razonables para las personas dentro del espectro autista. Es muy específica nuestra labor, sin embargo muy importante porque, como decía, hay una gran cantidad de personas con alguna condición dentro del espectro autista y no siempre están diagnosticadas o no siempre están identificadas. Entonces vale mucho la pena poner atención en el desarrollo de nuestros hijos, de nuestros familiares en edades tempranas, y si se detecta alguna condición específica, alguna afección en el desarrollo de la persona, pues es muy importante intentar trabajar con el diagnóstico. Si es descartado, pues muy bien, y si es confirmado un diagnóstico con alguna condición, debe darse una atención especial y una intervención a la edad que sea lo más temprano posible. A mí me tocó un diagnóstico muy tardío, hasta los 46 años, hace algunos años me hicieron el diagnóstico y ya las estrategias de intervención que me pudieron haber ayudado para socializar, pues ya no es lo mismo ya en la edad adulta, pero también creo que es importante con algunos otros miembros de mi familia que se ha detectado a edad temprana en la infancia que tienen alguna característica con esta condición, porque además es una condición hereditaria, es un tema genético, no se trata, nadie se convierte en alguien con espectro autista o no es una enfermedad que se cure, sino es una condición, una manera de funcionamiento neurodiverso del cerebro, y pues es una condición genética, se nace con esa condición y así funciona uno toda la vida. Pero sí se pueden aprender estrategias de socialización y se pueden mejorar ciertos aspectos y tener una mejor calidad de vida con una intervención oportuna y con el apoyo de los maestros y de los familiares. El modelo educativo que tenemos en nuestro país hasta hace algunos años mantenía un sistema de educación especial donde las personas con algún tipo de discapacidad acudían a una institución educativa de educación especial para tener su educación
bajo un ambiente en el que los profesores estaban especializados en la atención del aprendizaje de personas con algún tipo de discapacidad. Hoy en día el modelo de educación especial fue eliminado a través de una reforma constitucional que habla de lo que se conoce como educación inclusiva o incluyente. La educación inclusiva ahora implica que en el mismo ámbito escolar estarán las personas, los niños, en educación escolar con y sin discapacidad. Porque se dice el principio que se sigue, bueno, si en la realidad social, en la calle, en el mundo, las personas con discapacidad deben socializar con las personas sin discapacidad, pues desde el ámbito escolar se tienen que ir acostumbrando a estos modelos de relación, de interacción social. Lo malo que yo le veo es que los profesores de educación ordinaria, digamos, no especial, no están necesariamente preparados o capacitados o habilitados para atender la educación de menores con algún tipo de discapacidad, y entonces esto les vuelve más complicada la tarea a los niños para incluirse, o a los niños neurotípicos, por ejemplo, para aceptar las condiciones neurodiversas de algún otro menor en edad escolar. Y al maestro también, al profesor, a la profesora, se le pone más complicada la situación si no tiene herramientas, si no tiene capacitación para atender necesidades particulares de personas con discapacidad, pues se le puede volver más complicado el manejo del grupo. Entonces, yo creo que la educación inclusiva es una buena idea, una buena intención, pero necesita de muchas herramientas que se tienen que trabajar para lograr efectivamente que haya mejores condiciones en las que se pueda desarrollar esta actividad educativa en las aulas. Entonces, bueno, pues esto sería por mi parte la narración de los aspectos relacionados con el tema, y por supuesto quedo al pendiente con los datos de contacto que podré compartir en unos momentos para cualquier consideración que puedan tener, en la que podamos ser de utilidad para aclarar o profundizar en muchos de estos temas que puedan ser de su interés. Muchísimas gracias por su atención y gracias nuevamente al diputado Gaviño y a todo su equipo por la invitación. Bueno, doctor, pues muchas gracias, pero tenemos por aquí algunas preguntas que te vamos a hacer, para que nos las contestes, por favor. Bueno, mira, en base a todo lo que nos has platicado, yo te quisiera preguntar, ¿cuáles crees que sean las principales afectaciones en el ámbito laboral que sufren las personas con este trastorno? Esta es una. Tenemos otra pregunta, porque sabemos también en base a lo que nos has platicado y un poquito que hemos escuchado, que también está la figura del yo auxiliar, que bueno, no la tocaste en este momento, pero tengo una pregunta en ese sentido. Muy poco se sabe de esta figura. ¿Qué medidas consideras deberían tomarse para visibilizar este apoyo y cómo concientizar a la población en este tema del que muy poco se sabe? Tengo otra pregunta también, que sería, ¿cuáles son las consecuencias de la teoría de la mente en el síndrome de Asperger? Y por último, me gustaría preguntarte, en tu experiencia personal, ¿qué tipo de discriminación recuerdas tú? Si has sufrido discriminación en base al síndrome que padeces, al de Asperger. Si nos puedes comentar, por favor, acerca de todo esto. Gracias. Claro que sí, con todo gusto, pues podemos profundizar un poco más ya en elementos muy concretos y específicos. La condición del espectro autista en general muestra ciertas deficiencias o debilidades en el manejo de ciertos aspectos. Decía yo, uno de ellos es la socialización, totalmente el proceso de socialización es mucho más complicado, y otro es la comunicación, pero no son los únicos. Hay una cosa que se conoce en la teoría como déficit en la función ejecutiva, que tiene que ver con la organización, planeación y ejecución de tareas que se vuelven complicadas. De hecho, la literatura en la materia dice que a las personas con esta condición nos resulta más fácil tomar decisiones difíciles que tomar decisiones sencillas. Y a mí me pasa, por ejemplo, que si me preguntan que si quieres el café con leche o con azúcar, o que si quieres que la puerta esté abierta o cerrada,
son cosas que aparentemente son muy sencillas, pero se me hace más complicado tomar ese tipo de decisiones que tomar decisiones en el trabajo. O sea, es mucho más sencillo tomar decisiones relevantes en el trabajo que tomar decisiones sencillas. Y entonces esto al final se vuelve un problema, pues, por el tipo de interacción que se tiene cuando se tienen que establecer ciertos criterios de preferencia, se tienen que ejecutar ciertas cosas, planear, ordenar, organizar. A mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, llevar mi agenda, necesito un apoyo, y ahí entra esta figura que se mencionaba hace rato del yo auxiliar, también conocido como sombra. La persona sombra o yo auxiliar es uno de los ajustes razonables que se requiere para las personas dentro del espectro autista, dependiendo de cada caso. No se trata aquí de restarle autonomía e independencia a las personas dentro del espectro autista, porque parecería ser, a veces hay quien piensa que estas figuras se vuelven una especie de necesidad, y no es así. La persona, todos los modelos de discapacidad siempre buscan destacar la autonomía y la independencia de una persona con alguna discapacidad. Y esta no es la excepción, pero la persona sombra o yo auxiliar sirve para ayudar como un mediador en el proceso de socialización. Por ejemplo, para un niño se le conoce a esta figura como maestra sombra. Un niño en edad escolar, en el recreo, que tiene problemas de socialización, su yo auxiliar o sombra le puede ir generando estrategias de socialización. Es una figura que se sugiere utilizar temporalmente para que el niño vaya poco a poco aprendiendo a socializar, pero que se enfoque particularmente en la necesidad o las necesidades concretas del menor. Para eso es útil, es un ajuste razonable. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando una persona ciega utiliza el apoyo de un perro guía, de una mascota de acompañamiento, pues se le tiene que permitir el acceso al transporte público, se tiene que permitir el acceso a algunos espacios con el apoyo de un acompañante perro guía, por ejemplo. Bueno, más o menos es similar la necesidad que se tiene en algunos casos de una sombra o una persona sombra o yo auxiliar que le facilite los procesos de socialización a un menor o ya a una persona incluso en edad adulta con espectro autista. Entonces, es uno de los ajustes razonables que se ocupan. Otro, pues es en el ámbito escolar, otros son en el ámbito laboral, que también mencionábamos esa parte. El problema que hay en el ámbito laboral es que si la persona con espectro autista es asignada a un ambiente laboral que es complicado, que es ruidoso, que tiene una gran cantidad de estímulos externos, o por ejemplo que tiene necesidad de una atención directa al público, va a sufrir sobrecarga de estímulos externos, que normalmente no es lo recomendable. Por eso se procura, se recomienda que las personas en el espectro autista tengan un tipo de ambiente laboral, un tipo de actividad laboral que no les implique determinadas cargas de socialización, sino que son, digamos, muy buenos para resolver problemas, para atender cuestiones, organizar o diseñar o plantear soluciones a problemas específicos en su área de actividad. Y eso siempre resulta muy conveniente. Entonces, ¿cuál es la problemática que existe en materia laboral? Primero, si no hay diagnóstico y no hay detención de una persona con espectro autista en el trabajo, pues seguramente se le encargarán cosas que no son lo óptimo para el desarrollo de su actividad. En cambio, si se atiende esa condición en particular y se le encargan cuestiones que tienen que ver con el área de estudio y el área de dominio, seguramente se tendrán muy buenos resultados. Yo creo que es una problemática general la falta de diagnóstico, y también creo que es una problemática que en los centros laborales no se atiendan las cuestiones, consideraciones que tienen que ver con los distintos tipos de discapacidad en general. En el mejor de los casos, lo que se ha podido avanzar, que es muy poco, tiene que ver con la contratación de personas con discapacidad motriz o sensorial en centros de trabajo, pero hay mucho más que hacer todavía en materia de una atención e inclusión social de otro tipo de discapacidades. Y eso pues me lleva a una reflexión personal, lo que comentábamos. En mi caso personal, como en muchos casos de las personas con espectro autista, si primero hay una tendencia muy marcada a ser víctima de acoso escolar.
como me pasó a mí, como les pasa a muchas personas dentro del espectro autista, en las épocas escolares, sobre todo de educación inicial, primaria y secundaria, se tiende mucho a ser víctima de bullying o acoso escolar porque los niños observan un comportamiento diferente de la persona y entonces ahí hay una situación, digamos, que es normalmente considerada como una persona rara, extraña, y entonces eso está asociado a condiciones de acoso escolar. Entonces, a mí me pasó todos los 3 años de la secundaria. Es una situación muy complicada, muy difícil de sobrellevar, de vivir, y además muchas veces deja marca en la persona el ser víctima de estas cuestiones. Y bueno, por la misma situación que yo explicaba, las personas dentro del espectro autista son frecuentemente víctimas de esas circunstancias. Pero también ya en la edad adulta, hay una tendencia muy marcada a que las personas abusen de la manera de ser, de la inocencia o de la ingenuidad de una persona dentro del espectro autista, porque además, entre otras de las características que se conforman, es que el pensamiento de un adulto con autismo tiende a ser similar al pensamiento infantil. No porque no haya un grado de maduración, sino porque simplemente hay una serie de valores que se manejan desde el ámbito infantil y que a veces en el autismo pues se mantienen de manera permanente. Y decía yo, cierta ingenuidad, cierta inocencia o cierta falta de malicia, como decía yo, por esta afectación de lo que llamamos teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad que tiene un cerebro neurotípico de identificar las emociones, los sentimientos, las intenciones de otra persona, cosa que no se da en el espectro autista, y entonces por eso decía yo, hay un mayor nivel de ingenuidad o no se identifican las malas intenciones de alguna persona, y entonces se tiende a también ser víctima de abuso en los ámbitos laboral, en el ámbito de la comunidad, con los amigos. Pues, hay mucho de estos elementos, ¿no? En los últimos años se ha puesto incluso de moda de películas, series de televisión, programas que resaltan las características de personas en la condición del espectro autista y tratan de visibilizar esto. Creo que es una cuestión útil, importante. Se pueden observar personajes como el de Sheldon Cooper en la serie de Big Bang Theory, que nunca se dijo expresamente que fuera una persona con espectro autista, pero su modo de actuar estaba muy estereotipado en la conducta de una persona con autismo. O bien la serie norteamericana de Good Doctor, que también muestra las dificultades de socialización de un doctor con espectro autista. Una serie también norteamericana que se llama Atypical, que refleja precisamente las dificultades que vive un joven con espectro autista. En fin, hay una serie de películas también. Una de ellas, recuerdo, denominada Mi nombre es Khan, en la que se refleja también una serie de dificultades que vive un hombre adulto con espectro autista. Entonces, hay ya muchos fenómenos que intentan visibilizar las condiciones, características y necesidades especiales de la población con espectro autista, que como yo les decía, no es poca, los porcentajes son altos en la población, y que bueno, lo que hace falta mucho es diagnóstico. No es que haya cada vez más personas con autismo, sino hay cada vez más diagnósticos de personas con espectro autista en el mundo, y bueno, como señalaba yo hace rato, es mucho más común detectarlo en hombres que en mujeres. Espero haber respondido todas las preguntas que se formularon y bueno, agradezco mucho, por supuesto, la oportunidad de extendernos más en algunos de estos. Claro que sí. Pues bueno, nos quedan muchas dudas. Si nos mandan más preguntas para no extendernos en este tema, te las haremos llegar para que nos hagas el favor de contestarlas. Y bueno, pues te quiero dar las gracias, Armando, por la verdad orientarnos, permitirnos conocer más de este tema en general, pero sobre todo desde tu propia experiencia. Y bueno, pues también de cómo has afrontado todas estas cosas, porque cuando hablamos de discapacidad definitivamente, pues pensamos en la discapacidad que es visible y las que conocemos.
pero es importante, pues creo que cada día conocer más, concientizarnos como sociedad, pues para que seamos más inclusivos. Te agradezco infinitamente pues que hayas estado con nosotros a nombre del diputado Jorge Gaviño, de su equipo y de tu servidora, que me aprecio de ser tu amiga. Muchas gracias, Armando. Gracias, un gusto.